Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio, como siempre, en nuestra cita de los sábados, 9:30 de la mañana, acá en Canal Institucional. Yo soy Yesid Vaquero, bienvenidos, comenzamos. Esta semana, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, viajaron a Quito para entregarle personalmente al fiscal de ese país información procesada del caso Odebrecht como parte del plan de cooperación internacional para combatir la corrupción en la región. El pasado jueves, el superintendente de Industria y Comercio, junto al delegado de Protección de la Libre Competencia, acompañaron al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien se reunió en Ecuador con su homólogo Galo Chiriboga. En el encuentro se entregó parte de la investigación que la superindustria ha logrado obtener en el caso de corrupción Odebrecht. La superintendencia lo que hizo fue el procesamiento de datos de unos equipos de cómputo recogidos en el Ecuador. De esos equipos de cómputo se extrajeron algo más de 12 millones de archivos y por cuenta de unos descriptores de casos que se adelantan en el Ecuador, pudimos hacer unas búsquedas específicas sobre esos archivos y entregar a la Fiscalía ecuatoriana un universo reducido. De 12 millones pasamos a un poco más de 700.000 archivos sobre los que los investigadores tienen certeza están vinculados con los contratos que ellos están investigando. Ecuador solicitó esta ayuda a la superindustria en Colombia, reconociendo la experiencia y capacidad del laboratorio forense de la entidad, que a nivel local ha permitido revelar la existencia de carteles empresariales. Los fiscales generales de varios de los países que están involucrados han decidido llevar sus expedientes de manera en colaboración con todos los demás, y el papel de la superintendencia ha sido un papel de aporte como policía judicial a esas investigaciones. El pasado 24 de febrero, ese país hizo la solicitud de asistencia penal internacional a Colombia para desencriptar 7 computadores que fueron obtenidos en 2 allanamientos hechos en las oficinas de Odebrecht en Ecuador entre diciembre y enero pasados. Se podrá valer la autoridad colombiana, y entiéndase por autoridad colombiana la propia Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio, para encontrar aportes a las investigaciones que estamos llevando en el país. Odebrecht no es el único caso en el que la superindustria con la Fiscalía está trabajando conjuntamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ha recibido la designación como policía judicial en varios casos, la mayoría de ellos casos relacionados con colusiones en licitaciones públicas, y eso se explica fácilmente porque es en esos casos donde esas conductas tienen consecuencias administrativas, que son las sanciones que impone la Superintendencia de Industria y Comercio, pero pueden también tener consecuencias penales porque ese es, desde el año 2011, un delito. El 16 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación que revelaba que esta firma constructora brasilera habría sobornado funcionarios de 12 países para obtener beneficios en contrataciones públicas. Desde 2012 y gracias a facultades especiales, la Superintendencia de Industria y Comercio también protege la propiedad industrial a través de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales protege la propiedad industrial a través de la acción por infracción de derechos o por medio de la competencia desleal, pues esta también es útil para prevenir fraudes entre marcas. La Superintendencia de Industria y Comercio en este tipo de asuntos hace las veces de juez de la República, a pesar de que por regla general pues es una entidad de carácter administrativo. La Superintendencia de Industria y Comercio ha proferido más de 400 órdenes encaminadas a lograr la protección de los titulares de marcas nacionales e internacionales que han sido afectados por este tipo de infracciones. El desarrollo que ha tenido o la evolución que ha tenido esta clase de procesos al interior de la delegatura nos ha permitido llegar a un tiempo promedio de respuesta de 4 meses en todo el procedimiento en primera instancia. Uno de los casos más recientes en el que la entidad intervino fue el de Mariana Pajón, quien es titular de varias marcas y tuvo que presentar medidas cautelares ante la superindustria por una empresa que desarrolló una campaña para lanzar cuadernos con su imagen sin autorización de comercialización. Además de Mariana Pajón, la superindustria protegió marcas como Juan Valdez, Crocs, Ecopetrol, El Corral y Bogotá Beer Company por uso de expresión, pues en Neiva, un lugar con las mismas características, usaba la frase Beer Company y esto es considerado como una infracción a la propiedad industrial. En cualquier caso, debe ser el titular quien presenta la demanda ante el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, y las ventajas que tiene tratar el tema con la entidad, además de un juez especializado y experto en estos temas, son los cortos tiempos de respuesta. Tan es así que pueden presentar medidas cautelares y estas están siendo resueltas en promedio en 2 días
a favor o en contra del solicitante. Estas facultades fueron asignadas a la superindustria en el 2012 y a lo largo de estos años se han ido consolidando como un juez especializado en materia de propiedad industrial. Avanzamos en SIC TV y llega el momento de nuestra pregunta frecuente de hoy, que tiene que ver con el Congreso de Datos Personales próximo a realizarse y que organiza esta entidad. Buenos días, me gustaría inscribirme en el Congreso de Datos. ¿Dónde me inscribo y qué costo tiene? Como siempre, espere la respuesta al final de esta emisión de SIC TV. Mientras tanto, por ahora, le cuento que si usted tiene entre 18 y 35 años de edad, debe prestar mucha atención a la siguiente información porque ahora hay beneficios que le pueden interesar. Con el propósito de eliminar las barreras de acceso al mercado de trabajo e impulsar el emprendimiento, todas las personas entre 18 y 35 años que deseen crear empresa tendrán algunos beneficios gracias a la Ley 1780 de 2016. Mi emprendimiento es Tejedora de Sueños, es organización y producción de eventos sociales y empresariales. Empecé el año pasado y cuando fui a la Cámara de Comercio para registrarme, me dijeron que había una ley que apoyaba el emprendimiento juvenil, en la cual nos permite que sea gratuita la matrícula mercantil y la renovación del primer año también lo sea. Para obtener este privilegio también es necesario que la empresa cuente con menos de 50 trabajadores y que tenga activos inferiores a 3.600 millones de pesos. Aplica para personas naturales y jurídicas. Desde las cámaras de comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá coge a los emprendedores, les comenta de los beneficios que tiene esta nueva ley 1780 y además los mete en una ruta para que su negocio crezca y sea próspero a través de soporte y ayuda en cualquiera de los programas especializados en los sectores en que Bogotá y la región son productivos. Además, desde el 19 de abril de este año, gracias al decreto 639, las cámaras de comercio tendrán que revisar quiénes no realizaron este trámite y contactarlos para que también reciban esta ayuda. También les dice a las cámaras de comercio que tienen 3 meses para iniciar todo el proceso de devolución de los dineros, hacer el contacto con los comerciantes que se hayan matriculado a partir de mayo del año pasado y verificar que cumplen los requisitos y otorgarles los beneficios en caso de que hayan cumplido con los requisitos, y les deben devolverle el dinero que cancelaron por concepto de la matrícula mercantil. En la Cámara de Comercio de Bogotá, entre mayo de 2016 y abril de 2017, 33.106 empresas recibieron este beneficio de las 83.051 nuevas que se registraron en este periodo. Es importante resaltar que quienes no estén al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral o incumplan con las obligaciones en materia tributaria perderán este apoyo. Por no tratar adecuadamente los datos de una usuaria, la superindustria sancionó a Codensa. La Delegatura de Protección de Datos Personales se vio obligada a sancionar a una empresa de servicios públicos por exponer indebidamente la información privada de una usuaria. La Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales impuso una sanción a Codensa por la suma de más de 240 millones de pesos debido a que esta empresa expuso la dirección de residencia de una ciudadana en la red social de Twitter, sin la autorización de la ciudadana y violando el principio de circulación restringida consagrado en la ley. Este principio señala que en medios masivos de información como lo es Internet, no se debe difundir datos privados de personas a menos de que exista un control de acceso sobre estos. Expertos nos explican qué debe tener en cuenta una compañía cuando decide comunicarse por redes sociales. Nunca se debe exponer información de los usuarios en una red social. Las redes sociales son muy útiles para efectos de llevar a cabo las actividades de la compañía. Son un medio que la compañía, si lo sabe explotar de manera adecuada, sin vulnerar los derechos de los titulares, pues se convierte en una herramienta muy poderosa para efectos de mercadeo, para efectos de comunicación del mensaje de la compañía. Pero en todo momento se debe proteger esa información de los titulares. En el caso concreto, la Delegatura de Protección de Datos Personales fue contundente, pues bastó un solo trino para abrir investigación y sancionar. Bastó con un solo trino porque aquí se vulnera la seguridad de la información y se pone en riesgo al ciudadano exponiendo la información que es absolutamente privada. La situación se dio cuando la usuaria preguntó en Twitter por qué el servicio de energía estaba fallando en su zona de domicilio. Cuando obtuvo la respuesta no fue por mensaje interno, sino público. Para la ciudadanía también hay recomendaciones. El usuario es el primer llamado a no entregar información que pueda resultar lesiva en el futuro. Es decir, los usuarios tienen que tener cuidado de qué tipo de información están entregando a través de las redes sociales. Las redes sociales son una plataforma, son un medio
y son un medio que por estar libremente accesible desde Internet hace que sea muchísimo más vulnerable. Pese a la sanción impuesta, aún están pendientes los recursos de reposición y apelación. El grupo de abogacía de la competencia de la superindustria capacitó a los funcionarios comerciales de Terpel en prácticas restrictivas de la competencia. La capacitación que realizó el grupo de la Delegatura de Protección a la Competencia en Terpel busca generar una cultura de competitividad entre los empresarios del país. Las personas que todo el día están en el frente comercial muchas veces no saben cómo comportarse de cara a la libre competencia. Esto les ayuda a identificar esos riesgos tempranamente para poder comportarse bien y evitar sanciones en el mercado. Dentro de la charla que realizó el coordinador del Grupo de Abogacía de la Competencia, resaltó que entre empresarios es peligroso compartir información detallada, intercambiarse listas de precios o crear estrategias de negocio, pues las organizaciones deben ser autónomas en el mercado. Este tipo de experiencias, este tipo de charlas y presentaciones que ha hecho la SIC nos ayudan a terminar de sensibilizar y de entender la importancia que implica en un negocio como el nuestro cuidar el camino entre unos estándares éticos, legales y de integridad. Para explicar los diferentes casos que existen donde se viola la libre competencia, Ismael Beltrán expuso varios procesos, entre ellos el de unas compañías pequeñas de casting que acordaron cuánto le debían pagar a los modelos y los descuentos que convenían, incurriendo así en una práctica anticompetitiva. La importancia de entender cómo se puede ocurrir un acuerdo anticompetitivo, que puede ser por objeto, que puede ser por efecto, ese tipo de minucias, digamos técnicas, pero si uno empieza a familiarizar a los empresarios y a los comerciales sobre ese tipo de conductas, ellos pueden estar más atentos y decir, un momento, este WhatsApp no lo puedo mandar porque puede ser anticompetitivo. Además, advirtió sobre la gravedad de realizar una repartición de mercados y explicó la limitación de insumos a través de otro caso, donde compañías de televisión acordaron no entregar las cifras de los ratings y de esta manera los empresarios y compañías no sabían dónde pautar. Del frenado y del agarre de las llantas de su carro puede depender su vida, por eso es de vital importancia que estas últimas cumplan a cabalidad con el reglamento técnico. Dentro de los 32 reglamentos técnicos que vigila la superindustria está el de llantas reencauchadas y nuevas, cuyo objetivo principal es proteger la vida de conductores y pasajeros. Hace muchos años, uno de los mayores riesgos de viajar por carretera era el estallido de una llanta. Hoy en día no, hoy en día las llantas, todas las llantas están sujetas al cumplimiento del reglamento técnico que obliga a que las llantas tengan un cinturón de acero, que sean llantas radiales, que no exploten cuando se pinchan. Al momento de adquirir las llantas nuevas, el asesor debe informar al consumidor sobre las características de estas y para qué vehículos y condiciones están indicadas. Que la llanta tenga una buena resistencia en temperatura, una muy buena resistencia o respuesta a la velocidad, una buena resistencia a los daños ocasionados por pinchazos, que su componente caucho sintético, caucho natural, sea algo muy equilibrado. A mayor caucho natural, la llanta tendrá mejor agarre o respuesta de frenado, y eso se sabe cuando el número que acompaña la palabra tread wear es menor a 500. Cuando ese dígito es superior, quiere decir que la llanta tiene más caucho sintético, lo que significa más durabilidad, pero menos agarre o deficiente respuesta de frenado. Por eso, un buen consejo es adquirir llantas cuyo número esté cercano a los 500, que quiere decir que el componente natural y sintético está equilibrado. Es muy importante que el consumidor, antes de adquirir una llanta, verifiques en el manual de especificaciones del carro cuál es el tamaño de la llanta que le acomoda a su vehículo y el ancho de la llanta, para que no se vaya a sobredimensionar o vaya a comprar una llanta más pequeña que le pueda causar accidentes. Además del desgaste de la banda, la dimensión y la temperatura, la llanta debe informar su fecha de fabricación, que se reconoce con 4 dígitos. Los 2 primeros indican la semana y los 2 siguientes el año. Para su ingreso al país, esa fecha no debe superar los 12 meses. En este momento las llantas están incluidas únicamente en lo que es automóvil, camioneta y camión. Sin embargo, se está adelantando en este momento o se ha solicitado una reforma para que el tema de motos ingrese también en este reglamento. Es obligatorio entregar al usuario un manual de instrucciones e información de la llanta al momento de la compra. $1.030.856.673.106
es el valor en pesos de las sanciones que ha impuesto la Superintendencia de Industria y Comercio de 2012 a abril de 2017 para favorecer el buen desarrollo de los empresarios de la economía colombiana, luchar contra la cartelización empresarial y las demás prácticas anticompetitivas como los abusos de posición de dominio, las integraciones no informadas e inobservancias. Algunos de los casos son el cartel de los pañales, de papel higiénico, arroz, ganado, vigilancia, Odebrecht y la orden que se le dio a la Agencia Nacional de Infraestructura de terminar el contrato de la Ruta del Sol Tramo 2 por violar la libre competencia económica, entre otros. Hacer cumplir los derechos de los consumidores no tiene distinción de marca ni de valor. Para la muestra, la siguiente historia de un ciudadano que debió exigir después de comprar un auto Mercedes-Benz que no funcionó como debía. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio condenó a la sociedad Daimler Colombia S.A. debido al incumplimiento en la garantía de un vehículo Mercedes-Benz por un valor de 117.900.000 pesos. Yo compré un carro a Daimler Colombia, representante de la Mercedes-Benz directamente aquí en Colombia, un carro C200 en el año modelo 2016, comprado en julio del 2015. Fui a la superintendencia directamente para averiguar, porque yo no tenía ningún conocimiento. Me dieron toda la información de cómo debía ser el procedimiento, de presentar los documentos, etcétera, etcétera, y bajo ese orden de idea entonces presenté la acción de protección al consumidor. La entidad le ordenó a la sociedad Daimler Colombia devolver una suma superior a los 115 millones de pesos y mediante sentencia declaró que la empresa incumplió el régimen de protección al consumidor. Se encontró por parte de la superintendencia que a los pocos meses de haberse adquirido, el vehículo había presentado en más de 3 oportunidades daños asociados con el encendido del testigo en el motor. Sin embargo, la sociedad apeló la decisión de la superindustria explicando que solo se trataba de una simple falla en el bombillo de encendido, pero se demostró que el encendido del testigo del motor no podía compararse con las luces de carácter preventivo. Podemos informar a la opinión pública que en este caso el juez de segunda instancia, que fue la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, decidió confirmar la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio al encontrar demostrado que en efecto ese vehículo sí presentaba fallas reiteradas en el testigo del encendido del motor y que no se trataba de un fallo menor. El consumidor colombiano está protegido por la ley y esta le ha dado facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria y Comercio para sancionar a aquellas sociedades y empresas que violen el régimen de protección al consumidor, sin importar si son bienes donde se invierte una alta suma de dinero o por el contrario bienes y servicios de menor valor. En mayo se celebra a nivel mundial el mes de la metrología, la ciencia que estudia la exactitud de pesos y medidas para minimizar la incertidumbre en la industria y la cotidianidad del ser humano. La metrología se divide en 3 campos que son metrología industrial, metrología científica y metrología legal. Esta última es vigilada por la superindustria para garantizarle a los consumidores que sus compras están ajustadas a los pesos o medidas que prometen. En Colombia, el Instituto Nacional de Metrología Legal es la otra entidad encargada de coordinar la metrología industrial y científica, por ejemplo, estableciendo la hora legal del país. Lo consultaron en la página web, lo solicitaron, se los confirmaron y finalmente lo consiguieron. Y los niños de un colegio de Barranquilla pudieron tener la capacitación en sus aulas por parte de miembros de la Superintendencia de Industria y Comercio. A principios de este año, las directivas del Colegio Cristiano El Shaddai, ubicado en Barranquilla, quisieron ofrecerle a sus 40 alumnos una clase muy especial sobre educación financiera. Estábamos hablando del consumidor responsable, su importancia, lo necesario que es que los chicos también manejen este tema. Y estábamos mirando los derechos, estaba buscando en la página los de los derechos y me encontré con la superintendencia. Al ver que en www.sic.gov.co estaba la opción de solicitar una capacitación, no dudaron en hacer el llamado para que SIC Educa llegara a las aulas de este plantel, que le abrió las puertas a sus alumnos hace 31 años. La Superindustria fue la primera entidad del Estado que incluyó en sus servicios de atención al ciudadano programas para personas con discapacidad visual y auditiva. SIC Educa también se sumó a esa labor y por eso empezó a recorrer diferentes ciudades del país. La reciente visita se dio aquí en la ciudad de Barranquilla. La condición cognitiva especial tampoco es un impedimento para aprender y por eso estos niños tuvieron una clase privilegiada con Magda y Juan Carlos. Tenemos la oportunidad de atender
toda clase de público. Digamos que el lenguaje que nosotros manejamos desde la Superintendencia de Industria y Comercio tratamos de hacerlo lo más universal posible. Los juegos fueron la excusa para que ellos supieran cuáles son sus deberes y derechos como consumidores. Yo aprendí ahorro, aprendí muchas cosas, las marcas. Ser consumidores responsables y también que tenemos que comprar únicamente lo necesario. El entusiasmo por recibir a la superindustria no solo fue de parte de los niños. Una belleza, una maravilla. Yo pienso que Dios ha estado en todo esto, porque pensar que ustedes pues hayan venido hasta aquí, enseñarnos tantas cosas y ver a nuestros niños felices y sobre todo aprendiendo. Sonia estudió educación especial en la Universidad de Arizona, Estados Unidos, y es la única docente en Colombia certificada en el análisis conductual aplicado. Su sueño de fundar el colegio ha tenido desde hace 4 años el apoyo de su esposo, conocido por los niños como Mr. Ken. Lo que es muy simple para nosotros realizar, para ellos de pronto es más trabajo, pero ellos quieren hacerlo con todo su corazón y lo mejor posible, y eso pienso yo que tenemos que asimilar en nuestras vidas. Ese fue el mayor legado de esta jornada, la lección de vida que estos niños auténticos y llenos de personalidad nos dieron. La palabra incapacidad no existe, menos cuando en el corazón siempre está la voluntad de ser mejor. Ya me voy a graduar de pronto, porque Dios nos dio mucho amor. La próxima cita de SIC Educa será en la ciudad de Bucaramanga. Bien, y llegó el momento de responder a nuestra pregunta frecuente de hoy, que dice: ¿cómo puedo inscribirme para participar en el Congreso de Datos y qué costo tiene? La respuesta la tiene Diana Gil, ella es la asesora de la Delegatura de Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Buenos días. Si usted quiere participar en el 5º Congreso Internacional de Protección de Datos Personales organizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, debe ingresar a la página web www.sic.gov.co, hacer clic en el banner del Congreso, inscribir sus datos en el formulario. Recuerde que el costo del Congreso es de 311.000 pesos y el plazo para el pago y para la inscripción es el 31 de mayo del 2017. Por hoy no es más, llegamos al final de esta emisión de SIC TV. Nos vemos dentro de 8 días, 9:30 de la mañana, aquí en Canal Institucional. Recuerde que si usted tiene alguna inquietud, alguna duda o alguna pregunta o sugerencia, puede hacerla a través de los distintos medios que tenemos dispuestos para ustedes. El primero es nuestro correo electrónico, contáctenos@sic.gov.co, o también a través de las distintas redes sociales. En Facebook somos Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en Twitter somos @SICSuper, y Pablo Felipe Robledo, superintendente, tiene un usuario en esa red social que es @PFRobledo. Gracias una vez más por permitirnos estar con ustedes. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerde que este es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras.